En el gran teatro de la vida cotidiana, existe una batalla silenciosa que todos libramos. No se lucha con espadas ni ejércitos, sino en el espacio que hay entre una palabra hiriente y nuestra respuesta. Es la batalla por nuestra paz interior. ¿Alguna vez te has preguntado, quién tiene realmente el control de tu día? ¿Tú, o la persona que te cierra el paso en el tráfico? ¿Tú, o el comentario injusto que recibes en el trabajo? Esta es la historia de un hombre que creía que su enemigo era el mundo, hasta que descubrió que la guerra más importante se libraba dentro de sí mismo. Es una historia que te mostrará cómo recuperar el poder que, sin darte cuenta, le has entregado a los demás. Había una vez un hombre llamado Daniel. Vivía en un pueblo apacible, acunado por montañas verdes, con calles que por las mañanas olían a pan de leña recién horneado y a tierra húmeda después de la lluvia. Para cualquiera que mirara desde afuera, su vida parecía un cuadro perfecto, una casa sencilla y acogedora, una esposa, Clara, que lo amaba con una paciencia infinita, 2 hijos curiosos que llenaban la casa de risas, y un trabajo estable como artesano en el taller de maderas del pueblo, un oficio que honraba con sus manos. Pero por dentro, en el silencio de su alma, Daniel cargaba una pesada piedra que le oprimía el pecho. Vivía en un estado de irritación constante. Todo, absolutamente todo, era una mecha esperando la chispa. Un semáforo que tardaba un segundo de más. El vecino que ponía su música un poco alta. Un mensaje de texto que no recibía respuesta inmediata. Un comentario de un colega con un tono ambiguo. A veces, la chispa era tan minúscula que nadie más la notaría, pero para Daniel era suficiente para incendiar su día por completo. Cada amanecer, frente al espejo, se hacía la misma promesa. Hoy será diferente. Hoy voy a mantener la calma, se decía mientras se ponía las botas de trabajo y daba el primer sorbo a su café amargo. Pero su resolución era frágil como el cristal. Bastaba el primer tropiezo para que todo se hiciera añicos. Si la taza de café tenía una gota de azúcar de menos, golpeaba la mesa con el puño. Si los niños, en su juego inocente, derramaban un poco de leche, su voz retumbaba en la cocina como un trueno inesperado. Su esposa, Clara, había aprendido a navegar estas tormentas en silencio. Recogía los pedazos, físicos y emocionales, con un suspiro que no pretendía ser un reproche, pero que pesaba como uno. Y Daniel lo sabía. Inmediatamente después del estallido, llegaba la culpa, esa resaca moral que no se cura con agua ni con disculpas vacías. Perdón, murmuraba él. Está bien, respondía ella, aunque sus ojos decían otra cosa. Y al día siguiente, el ciclo tóxico volvía a empezar. En el taller de maderas, el ambiente no era mejor. Daniel era un artesano excepcional, meticuloso, rápido, y sentía un profundo orgullo por la belleza que creaba con sus manos. Sin embargo, su paciencia se evaporaba al primer error. Una medida mal tomada por un compañero, una tabla que se astillaba, una entrega que se retrasaba un par de horas. ¿Cuántas veces tengo que explicar lo mismo?, estallaba, su voz cortando el aire lleno de aserrín. Tomás, el aprendiz más joven, un muchacho con ganas de aprender, había comenzado a evitarlo. Cada vez que Daniel se acercaba, el chico encogía los hombros, preparándose para un golpe verbal que, aunque no dejaba moretones, dolía igual o más. Una tarde, Tomás cometió un error mínimo al transcribir una lista de pedidos. Daniel lo corrigió delante de todos, con una dureza cruel e innecesaria. El silencio que se instaló en el taller no fue de respeto, sino de miedo. En ese momento, Daniel no se sintió fuerte, como creía que el enojo lo hacía sentir. Se sintió profundamente solo. Su mal genio no se quedaba en el trabajo. Se filtraba en cada aspecto de su vida, como una humedad que pudre las paredes.
En el mercado del pueblo, si la vendedora tardaba en darle el cambio, bufaba con impaciencia. En la fila del banco, si alguien se paraba demasiado cerca, fruncía el ceño y murmuraba insultos en voz baja, solo para que se escucharan. Una tarde, mientras una llovizna fina y traicionera empapaba el pueblo, un auto pasó a toda velocidad sobre un charco, bañándolo de agua sucia de pies a cabeza. Ciego de rabia, Daniel corrió detrás del vehículo, gritando insultos, con la camisa pegada al cuerpo y la dignidad hecha jirones. El auto, por supuesto, no se detuvo. Cuando Daniel se vio reflejado en el escaparate de una tienda, empapado, furioso, haciendo el ridículo en medio de la calle, sintió una ola de vergüenza. No por la lluvia, sino por él mismo. Esa noche, apenas habló durante la cena. Clara le contaba sobre los niños, una tarea de ciencias, una futura función en la escuela. Daniel solo asentía, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Nadie podía acceder a esa cueva oscura en la que se refugiaba cuando el enojo lo poseía. Antes de irse a dormir, Clara le dijo con una suavidad que lo desarmó: no puedes evitar que llueva, Daniel, pero sí puedes decidir si llegas a casa empapado por dentro. Él quiso discutir, decirle que no era tan simple, que la gente lo provocaba, que él tenía razón. Pero solo pudo decir: lo sé, con la voz agotada de un hombre que lleva demasiado tiempo perdido. Los días siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja. Una mañana, un problema con un pago en el banco lo llevó al límite. Llamó, esperó, fue transferido de un operador a otro, y justo cuando por fin alguien parecía entender su problema, la llamada se cortó. El corazón se le aceleró, y sintió ese calor familiar subiendo por su cuello, la señal de la erupción inminente. Lanzó el teléfono contra el sofá. Rebotó y cayó al suelo. Siempre es lo mismo, gruñó. En ese preciso instante, su hijo menor entró en la sala, sosteniendo un dibujo hecho con crayones de colores vivos. Es para ti, papá, dijo con una sonrisa pura. Daniel apenas lo miró, su mente todavía atrapada en la frustración. El niño no pareció notarlo y dejó el dibujo en la mesita. Minutos después, cuando la tormenta interna de Daniel se había calmado un poco, encontró el dibujo arrugado en el suelo, bajo el sofá, pisoteado por su propia ira ciega. Lo recogió con delicadeza, alisando el papel, y por un momento, se preguntó cuántas cosas hermosas como esa había aplastado sin siquiera darse cuenta. Intentó todos los métodos que había escuchado. Contar hasta 10. Respirar profundo. Morderse la lengua. Aplazar la respuesta. Le funcionaban por 5 minutos, quizás 10. Pero al primer comentario torcido, a la primera inconveniencia, todo su autocontrol volvía a hervir. Había un mecanismo en su mente que traducía cualquier imperfección del mundo como un ataque personal. Un error de un colega era una falta de respeto hacia él. Una corrección de un superior era un juicio sobre su valor como persona. No lograba entender que el problema no era el mundo, sino el filtro oscuro a través del cual lo miraba. Una tarde, su amigo de la infancia, Mauro, lo invitó a jugar al fútbol con el grupo de siempre. Daniel aceptó, pensando que el ejercicio le haría bien. El partido comenzó entre risas y bromas, como en los viejos tiempos. Pero a los 20 minutos, un compañero no le pasó el balón cuando estaba en una buena posición. «Estoy solo», gritó Daniel, su voz cargada de una ira desproporcionada. Unos minutos más tarde, recibió una falta leve, una jugada normal en cualquier partido. Se levantó furioso y empujó a su oponente. El juego se detuvo. «Tranquilo, Dani, es solo un juego», le dijo Mauro, poniendo una mano en su hombro. Daniel se la quitó de un manotazo. «Es que siempre se pasan conmigo». Abandonó la cancha antes de que terminara el partido,
caminando a toda prisa, con esa mezcla tóxica de enojo y vergüenza que todos hemos sentido alguna vez. El punto de quiebre llegó un miércoles, con un evento pequeño que, para él, se volvió monumental. En el taller, el jefe presentó a una nueva encargada de logística, una mujer joven, brillante y organizada. Trajo ideas nuevas y eficientes, muchas de las cuales Daniel había sugerido vagamente durante años. Al principio, se sintió validado. Pero cuando ella, con amabilidad y datos concretos, le sugirió una forma más eficiente de cortar ciertas piezas de madera, Daniel lo sintió como un ataque directo a su experiencia. Así lo hemos hecho siempre, respondió con sequedad. Ella insistió, mostrándole los números. Él se cruzó de brazos. No necesito que una novata venga a enseñarme mi trabajo. La conversación murió en un silencio helado. Al volver a su puesto, Daniel sintió las miradas de sus compañeros. Nadie lo había insultado. Nadie lo había desafiado. Y aún así, él se había puesto a la defensiva. ¿Por qué? ¿De qué se estaba defendiendo realmente? Esa noche, en lugar de encerrarse en casa, salió a caminar. El pueblo dormitaba bajo la luz amarillenta de los faroles. Llegó a la plaza principal y se sentó en una banca. Escuchó las risas lejanas de unos adolescentes, el ladrido de un perro, el murmullo del viento en las hojas de los árboles. Y se sintió agotado. Cansado de esa adrenalina inútil que lo consumía. Cansado de arrepentirse cada noche por las palabras que había escupido durante el día. Cansado de que su estado de ánimo dependiera de lo que otros hacían o dejaban de hacer. No quiero ser este hombre, pensó. Y por primera vez, lo dijo en voz alta, en un susurro para sí mismo. No quiero ser este hombre. Al día siguiente, camino al trabajo, su mirada se detuvo en un hombre mayor sentado en la terraza del café de la esquina. No era del pueblo, su rostro era nuevo. Tenía un bigote fino, una camisa sencilla y leía un libro sin ninguna prisa. La mesera conversaba con él, y el hombre sonreía, una sonrisa de alguien que escucha de verdad. Daniel se quedó observándolo un instante, atraído por la serenidad que irradiaba. El día en el taller fue, como de costumbre, un campo de batalla. Una entrega urgente, un proveedor que falló, un compañero que volvió a olvidar una medida. Sintió el calor en el cuello, la vieja señal. Pero al mediodía, abrumado por el ruido de las máquinas y el martilleo de su propio pulso, recordó al hombre del café. Recordó esa calma. Impulsivamente, salió del taller y fue a ese café. Pidió una taza y se sentó a un par de mesas de distancia. Sin querer, escuchó a la mesera decirle al hombre, ayer vino una señora muy angustiada. Usted solo la escuchó un rato y se fue mucho más tranquila. El hombre sonrió y respondió con voz suave, a veces, las personas no necesitan soluciones. Primero necesitan un espacio seguro donde su voz no choque contra un muro. Daniel no entendió la frase por completo, pero algo en su interior hizo clic, como encontrar la pieza faltante de un rompecabezas que no sabías que estabas armando. Esa misma tarde, una discusión telefónica con su hermana por un asunto familiar lo dejó temblando de rabia. Después de colgar, caminó sin rumbo hasta el viejo parque en las afueras del pueblo, el de los columpios oxidados. Se sentó, con la cabeza entre las manos. A pocos metros, una niña jugaba, cantando para sí misma. De repente, alguien se le acercó y le ofreció una botella de agua. Era el hombre del café. Parece que el día también te ha empapado, dijo, con una sonrisa que no juzgaba, sino que comprendía. Daniel aceptó el agua y, para su propia sorpresa, empezó a hablar. Le contó todo.
El auto que lo salpicó, el joven aprendiz Tomás, el dibujo de su hijo bajo el sofá, la conversación con la nueva encargada. Le habló de sentirse invisible cuando no le hacían caso y de sentirse atacado cuando lo corregían. No sé por qué soy así, concluyó, con la voz rota. El hombre lo escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Daniel terminó, el silencio que quedó no fue incómodo, sino espacioso y sanador. Me llamo Julián, dijo por fin. Y si te sirve de algo, yo también fui como tú. Daniel soltó una risa amarga. ¿De verdad? Julián asintió. Creía que el mundo me debía respeto, atención y perfección. Culpaba a todos por robarme la paz. Pero no entendía la verdad más simple y aterradora, que había puesto mi tranquilidad en manos de cualquiera. Cualquiera podía venir y apretar el botón de mi ira. Daniel se quedó pensando en esa imagen, un gran botón rojo en su pecho, expuesto, que cualquiera podía presionar a voluntad. Esa noche, volvió a casa diferente. No estaba tranquilo, pero algo había cambiado. Abrazó a sus hijos con una ternura que había olvidado, ayudó a Clara con los platos y se quedó en la mesa conversando, sin mirar el teléfono. Antes de dormir, las palabras de Julián resonaron en su mente, y las repitió en voz baja: puse mi paz en manos de todos. La frase era brutal, pero innegablemente cierta. En los días que siguieron, Daniel no intentó cambiar, sino observarse. Se descubrió preparando defensas antes de escuchar el argumento completo. Se dio cuenta de que interpretaba tonos hostiles donde solo había neutralidad. Notó cómo su cuerpo reaccionaba primero, la mandíbula apretada, los hombros tensos, la respiración corta. Comprendió que no reaccionaba al momento presente, sino a la acumulación de 1000 pequeñas frustraciones que no sabía cómo soltar. El cambio no vendría de promesas vacías frente al espejo. Necesitaba una nueva forma de estar en el mundo. Y por primera vez en su vida, no buscaba culpables afuera. Por primera vez, quería aprender. Fue entonces, en esa encrucijada entre el agotamiento y la esperanza, cuando Julián reapareció, listo para mostrarle una manera práctica de dejar de regalarle su día a los demás. Al día siguiente, Daniel encontró a Julián en el mismo café. Se acercó, vacilante. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Julián levantó la vista del libro y sonrió. Claro. Este lugar tiene muchas sillas, pero pocas conversaciones que valen la pena. Daniel se sentó y, sin saber cómo empezar, confesó: no sé qué hacer. Todo me irrita. Siento que la gente es desconsiderada, que me faltan el respeto. Y cuando exploto, el que termina sintiéndose peor soy yo. Julián lo escuchó con paciencia. Yo también creía que los demás eran los ladrones de mi paz, dijo. Pero con el tiempo descubrí algo más incómodo: no eran ellos. Era mi reacción a lo que ellos hacían. ¿Y cómo se cambia eso?, preguntó Daniel. Primero, dejando de creer que el enojo es una muestra de fuerza, respondió Julián. El enojo grita porque, en el fondo, tiene miedo. Es una armadura que nos ponemos para no sentirnos vulnerables. Pero cuando usas esa armadura para todo, se convierte en tu propia prisión. Las palabras flotaron en el aire. Daniel pensó en su propia prisión autoimpuesta. ¿Y si de verdad son irrespetuosos? ¿Si me provocan a propósito? Entonces, dijo Julián con una calma absoluta, te están ofreciendo un regalo envenenado. Y tú tienes la libertad de no aceptarlo. Te ofrecen su veneno. Y tú decides si te lo bebes o no. Esa frase se le grabó a fuego en la mente: tú decides si lo bebes o no. De repente, Daniel se dio cuenta de que llevaba años bebiéndose todos los venenos que le ofrecían. Cada comentario, cada gesto, cada error ajeno. Se lo tomaba como algo personal,
como si tuviera un vaso siempre listo para recibir cualquier ofensa. En sus siguientes encuentros, Julián no le dio lecciones complejas. Simplemente caminaban por el parque y observaban. Mira cómo reacciona la gente, le decía. Todos creen tener la razón, y por eso discuten. Pero mira sus rostros, ninguno es feliz. La razón que necesita gritos para defenderse, en realidad es inseguridad disfrazada. Una tarde, Julián le propuso un ejercicio. Cierra los ojos. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Qué sentiste primero en tu cuerpo? Calor, respondió Daniel. Como una ola de calor que sube por el pecho. Exacto. El cuerpo habla antes que la mente. El truco no es evitar sentir ese calor, es reconocerlo antes de que tome el control. Si logras notar esa señal un segundo antes de abrir la boca, ya has ganado la mitad de la batalla. Daniel sonrió, incrédulo. Suena fácil cuando lo dices así. Nada que valga la pena es fácil al principio, replicó Julián. Pero cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente como si fuera un músculo. Y los músculos crecen con la práctica, no con la teoría. Ese día, volviendo a casa, un grupo de adolescentes ruidosos se cruzó en su camino. Uno de ellos, sin querer, lo golpeó en el hombro. El impulso de girarse y gritar fue instantáneo. Pero en ese segundo, recordó, el cuerpo habla primero. Sintió el calor. Respiró hondo. Y siguió caminando. No pasó nada. Pero dentro de él, algo inmenso había sucedido. Por primera vez, había ganado una batalla silenciosa contra sí mismo. Le contó a Clara lo que había pasado. Ella lo escuchó con una sonrisa que mezclaba sorpresa y alivio. Entonces, ¿funciona?, preguntó. No lo sé, admitió Daniel. Pero por unos segundos, no sentí la necesidad de demostrar nada a nadie. Julián le enseñó una lección más. Aprende a elegir qué te pertenece y qué no. La grosería de otra persona es de esa persona. Su impaciencia es suya. No todo lo que te lanzan es tuyo para recoger. Daniel comenzó a aplicar esta idea. En el taller, si un compañero cometía un error, pensaba, su error es suyo, no un ataque contra mí. En el tráfico, si alguien se le cruzaba, se decía, su prisa es suya, ni siquiera me conoce. Había pequeñas victorias cada día. Y aunque a veces todavía tropezaba, ya no se castigaba con la culpa. Simplemente reconocía el desliz y volvía a intentarlo. Una tarde, bajo un árbol en el parque, Julián dibujó una línea en la tierra con una rama. De este lado, dijo señalando a la derecha, está lo que puedes controlar, tus palabras, tus acciones, tus reacciones. De este lado, señaló a la izquierda, está lo que no puedes controlar, el clima, el tráfico, las acciones de los demás. ¿Y qué hago?, preguntó Daniel. Vivir de este lado de la línea, respondió Julián. Si algo está del otro lado, no gastes tu energía en ello. Simplemente acéptalo. Daniel lo miró y, por primera vez, sintió que lo entendía. No todo en la vida tenía que ser una lucha. Por cierto, dijo Julián esa tarde, no todo el mundo está dispuesto a mirar dentro de sí como tú lo estás haciendo. Y hablando de eso, mientras escuchas esta historia, siento curiosidad por ti. ¿Has tenido algún momento en el que, contra todo pronóstico, lograste mantener la calma? ¿Una pequeña victoria silenciosa que te hizo sentir libre? Nuestras historias se entrelazan, y lo que tú has aprendido puede ser la luz que alguien más necesita. Por eso, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden ayudar a alguien más de lo que imaginas. Los días pasaron.
Daniel se sentía más consciente, pero el cambio no era una línea recta. Era un proceso. La verdadera prueba estaba por llegar. Una mañana, la noticia de posibles despidos en su empresa llenó el taller de rumores y miedo. Cuando el jefe lo llamó a su oficina, Daniel sintió el conocido calor en el pecho. Pero esta vez, lo reconoció como una vieja señal. Respiró. No dejes que te controle, se dijo. Entró a la oficina con calma. El jefe le explicó la situación y le confirmó que su puesto estaba a salvo gracias a su experiencia. Al salir, Daniel comprendió que si hubiera entrado gritando y exigiendo, probablemente habría sellado su propio despido. Su calma le había dado un resultado tangible. Pero la vida siempre guarda una prueba más grande. Un sábado en el mercado, la fila para pagar era interminable. Un hombre impaciente detrás de ellos empujó su carrito, golpeando a Clara en la pierna. Oiga, tenga más cuidado, dijo ella educadamente. Si la fila no se mueve, no es mi culpa, señora, respondió el hombre con arrogancia. La bestia familiar de la ira rugió en el interior de Daniel. Todo su ser le pedía defender a su esposa, poner a ese hombre en su lugar. El hombre lo miraba con una sonrisa desafiante, esperando la explosión. Clara le apretó el brazo. Déjalo, no vale la pena, susurró. Daniel cerró los ojos por un instante. Vio la línea de Julián en la tierra. Lo que puedo controlar, y lo que no. La actitud de ese hombre estaba del otro lado de la línea. Su propia reacción estaba de su lado. Respiró lento. Abrió los ojos, miró al hombre y dijo con una voz tranquila y firme, que tenga un buen día, señor. Si quiere, puede pasar delante de nosotros. El hombre se quedó sin palabras. La confrontación que esperaba se había disuelto en el aire. Daniel no sintió debilidad. Sintió una inmensa libertad. Mientras iban hacia el auto, Clara lo miró. Hace unos meses, habrías armado un escándalo, dijo con una sonrisa. Sí, respondió él. Y habría arruinado nuestro día. Hoy, decidí no darle ese regalo. Una tarde, Daniel fue al café y la mesa de Julián estaba vacía. La mesera le dijo que el anciano se había marchado de viaje. Solo le había dejado un sobre. Daniel lo abrió. Dentro, una carta. Daniel, decía, recuerda, no buscas eliminar el enojo, sino entenderlo. No luches contra él. Obsérvalo como quien ve pasar una nube en el cielo. La gente seguirá siendo gente. No intentes cambiarlos a ellos, enfócate en ti. Y cuando alguien te ofrezca su caos, no reacciones. Respira y sonríe. Eso desconcierta al mundo. Y te devuelve el poder sobre ti mismo. Nos veremos cuando la calma sea tu forma natural de estar. Daniel guardó la carta. Poco después, en el taller, el joven Tomás cometió un grave error. Todos contuvieron la respiración, esperando la explosión del viejo Daniel. Pero el nuevo Daniel se acercó y dijo, tranquilo, Tomás. Todos cometemos errores. Vamos a arreglarlo juntos. El silencio que siguió no fue de miedo. Fue de un profundo y genuino respeto. Esa noche, sentado en el porche, Daniel miró el cielo estrellado. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo luchando contra el mundo que había olvidado cómo estar en paz consigo mismo. Ya no necesitaba ganar cada discusión. Ya no necesitaba tener la última palabra. Había aprendido que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Vio a sus hijos jugar y recordó la frase de Julián, cuando eliges no reaccionar, no pierdes. Te liberas. Y comprendió que esa era la libertad más valiosa de todas. El Daniel que antes gritaba,
Ahora sonreía y decía, entiendo tu punto. Y el respeto que tan desesperadamente había buscado a través de la intimidación, llegó finalmente a través de la calma. La lección final no era que el mundo debía dejar de provocarlo. La lección era que nada ni nadie tenía por qué sacarlo de su centro. Porque cuando alguien te ofende, te grita o te ignora, en realidad te está ofreciendo su propio caos. Y tú, y solo tú, decides si lo aceptas o no. Controlar sus reacciones no era su debilidad. Era su mayor victoria. Y ahora, piensa en esto por un momento, ¿cuántas veces has regalado tu paz por algo o alguien que no valía la pena? Tal vez hoy sea un buen día para empezar a recuperarla. Si esta historia ha sembrado una semilla de reflexión en ti, ayúdame a que germine en otros. Comparte este mensaje y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos más relatos que nos ayuden a construir nuestra fortaleza interior. Porque al final, no puedes evitar el ruido de afuera, pero siempre puedes elegir cultivar el silencio por dentro.